violencia de género es uno de los grandes flagelos que ha sufrido Colombia en los últimos tiempos, afectando a la mujer colombiana de diferentes clases sociales, donde nos convertimos en víctimas de una sociedad patriarcal, en lamentables realidades que van desde la violencia física, psicológica y hasta la violencia sexual. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se empezaron a desatar unas luchas con el fin de obtener derechos de los que estábamos privadas. Una lucha eterna que hasta el día de hoy se alza en las voces de las que ya no están, las que están y las que estarán. A nosotros las mujeres durante toda la niñez, nuestra madre e incluso la misma sociedad nos advierte sobre los peligros a los que estaremos expuestas. Pero con los hombres son igual de persistentes al enseñarles que la mujer no se acosa, no se abusa y no se mata. Desde niñas nos vemos afectadas por comentarios que atentan con nuestra integridad física y emocional. Y no nos escudemos con la frase conocida de solo son cosas de niños. Porque lo que hace es acostumbrarnos a nosotras a que tenemos que soportar ese tipo de tratos, y al hombre a familiarizarse con una situación que parece legitimarse y naturalizarse en todos los escenarios y dinámicas sociales. Y cuando menos lo esperamos, aquellos niños están violentando a cada mujer que pasa en la calle, excusándose de que solo admiran su belleza. Pero lo único que hace este acto no es aludir, es acosar y es asustar, formando parte de la cotidianidad de una mujer, convirtiéndose en una práctica socialmente legitimada con impactos negativos en la salud emocional de cada una de nosotras. Ahora es cuando María va a una fiesta para poder pasarla bien con sus amigas, pero llega Mateo, quien la droga para poder abusar de ella sexualmente. Cuando una niña indígena camina sintiéndose segura por tenerla al ejército cerca, pero esos 7 soldados abusan de ella. Y así en lo que lleva del año en Colombia se han practicado 7.544 exámenes médicos legales por presunto delito sexual, de los cuales 6.744 son de menores de edad. La justicia se muestra apática e indiferente ante estos casos, ya que no siempre le hacen pagar al agresor por lo que hizo, minimizando las denuncias y dejando al agresor sin privarlo de su libertad. Y de repente detrás del telón es como Fabiola es asesinada por su esposo después de años de acoso. Como Juana, una líder social que denunció abusos contra mujeres y fue brutalmente asesinada, víctima de aquellos a quien señaló. Frente a todo esto se requiere un verdadero proceso de transformación sociocultural y una capacidad de respuesta institucional que permita la prevención y la adecuada garantía de los derechos de las víctimas frente a los casos de violencia de género. Un país libre que no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos. Esta frase fue pronunciada por el presidente en su época John F. Kennedy con su discurso presidencial, instando a la abolición de la tiranía, de la pobreza, de las enfermedades y de la guerra misma. Mi nombre es Nayeli Rojas, tengo 17 años y el día de hoy vengo a hablarles de la desigualdad y la pobreza en Colombia. A través de los años hemos visto cómo muchos colombianos han querido lucharla para salir adelante, creando pequeñas empresas que son las pymes, también estudiando arduamente y saliendo al extranjero por oportunidades, porque aquí desafortunadamente no se presentan muchas oportunidades. Vemos cómo nos sentamos en un taxi y encontramos que es titular abogado, es titular médico, todo por la tasa de desempleo. El año pasado, en el 25 de mayo, el presidente Duque hizo público a toda Colombia diciendo que este país ya no sería un país subdesarrollado, sino que iría en vía de desarrollo y crecimiento económico. Hasta el día de hoy, la única diferencia que hemos visto es la tasa incrementada de desempleo que actualmente, actualizada por el DANE en el mes de junio, es del 19.7%. Y según estudios de la Universidad de los Andes, gracias a la pandemia y la precariedad de esta situación mundial sanitaria, prácticamente habrían familias que llegarían 7.4 millones de personas a condiciones de pobreza extrema. Entonces no es tan cierto que estamos en vía de desarrollo y no es tan cierto que vamos creciendo económicamente. ¿Qué es lo que sí es cierto? Que hay demasiada desigualdad, que hay demasiada pobreza y que hay demasiada tasa de desempleo. Un ejemplo, la evidencia del DANE con sus cifras y en los estudios en junio del presente año. Es obvio que esta pandemia y esta cuarentena nos tomó a todos por sorpresa, a todo el mundo, y todos los países estaban trabajando arduamente para que no cayera su economía. ¿Y qué está pasando con Colombia? ¿Qué leyes se han creado como tal para el crecimiento real económicamente de nuestro país?
A pesar de que se han tomado medidas preventivas, a pesar de que se han tomado estrategias, no se ha visto realmente un resultado de apreciar, sino resultados lamentables. Hay gente que ya está empezando su emprendimiento independiente, que no es ninguna tristeza, pero que podría ser mejor para los colombianos, una tasa de trabajo mejor, una tasa de empleo mejor. Las oportunidades de trabajo no deberían ser negociables en Colombia, debería darse un buen empleo en Colombia. Pero todo esto se da si hay un buen aprovechamiento de los recursos y la riqueza natural de Colombia en común, no para un solo órgano que es el Estado. Aumentar el salario de los congresistas es insólito. Trabajen o no, a diario reciben más de 1 millón de pesos. Y si multiplicamos por todos los congresistas, evidenciamos que por día se gastan más de 300 millones de pesos. Muchos de ellos no cumplen con su trabajo, no asisten a las sesiones, es decir, ni a comisiones ni a plenarias, pero sí devengan su salario. Hay unos que siempre presentan incapacidades, excusas, entre otras, las cuales entendemos como faltas, y que si sumamos cada una de ellas, nos damos cuenta que son miles y miles de millones de pesos los que perdemos los colombianos. Serían esos recursos los que se podrían invertir en la salud, en la educación, en las vías, entre otros proyectos que hoy requieren de recursos. Deberían ser los congresistas quienes por iniciativa propia realicen un acuerdo de bancadas y destinen ese 1.700.000 a las personas con mayor afectación en esta coyuntura. Aquí no es necesario que el presidente de la República diga que sí o diga que no. Lo que se requiere es voluntad para redireccionar, para congelar esos recursos. Mientras usted, colombiano, trabaja 8 horas con callos en las manos y sudor en la frente, se gana más o menos 30.000 pesos. Pero un congresista, si trabaja o no por las 8 horas, recibe más de 380.000 pesos. Por eso, y muchas razones más, aumentar el salario de los congresistas no es lo indicado. Aquí deberían que devolver la prima de representación y la prima de servicios especiales. Si un colombiano a pie vive con un salario mínimo, un congresista puede con 7 millones. Buena salud física, estado de bienestar constante, mejoramiento en las relaciones intra e interpersonales, una mejor calidad de vida. Interesante, ¿no? Estos son solo algunos de los beneficios que traerá a su vida una buena salud mental. La OMS definió la salud mental como el estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la falta de afecciones u enfermedades. La salud mental nos permite tener un equilibrio entre nosotros mismos y el entorno sociocultural que nos rodea, influyendo en cómo pensamos, sentimos, actuamos y reaccionamos frente a situaciones de estrés, ansiedad o depresión. En estos momentos de pandemia es fundamental prestar atención a nuestra salud mental y la de nuestros seres queridos. Desarrollaré mi presentación basándome en 3 ideas que considero fundamentales. Primero, ¿cómo se ve afectada nuestra salud mental en estos tiempos de pandemia? Segundo, ¿cuáles son las afecciones a largo plazo que puede traer el deterioro de la salud mental? Y tercero, ¿cómo ayudar a nuestra salud mental en estos tiempos de pandemia? El temor y la ansiedad de una nueva enfermedad y las consecuencias que pueda traer esta a la sociedad y a nosotros mismos puede resultar abrumador, tanto para nuestro estado de ánimo como para nuestra salud mental. En Colombia, el Ministerio de Salud aseguró que las consultas por salud mental han aumentado en un 30%, ya que la ansiedad, la presión o el estrés pueden aparecer repentinamente en su vida si no se toma una actitud tranquila y resiliente. Los problemas de salud mental pueden convertirse en una enfermedad en cuanto los signos y síntomas se presenten de manera constante y afecten el funcionamiento normal del individuo. Estos signos y síntomas varían de acuerdo al trastorno, el contexto y algunos otros factores. Y algunos ejemplos de estos pueden ser la tristeza, el miedo excesivo, cambios importantes en los hábitos alimenticios, miedo, cambios en los hábitos de sueño o hasta pensamientos suicidas. Para estos casos, el Gobierno Nacional destinó la línea 192, en la que la ciudadanía, en la opción 4, encontrará el asesoramiento acerca de la salud mental, apoyo y respectiva orientación. Adicionalmente, debemos tener en cuenta algunas medidas que nos ayudarán a tener una buena salud mental, como lo son:
Mantenernos informados de manera dosificada en medios oficiales para evitar presión o preocupación. Hacer ejercicio, yoga o alguna clase de meditación. Alimentarnos balanceadamente. Mantener contacto de manera virtual con amigos y familia. Realizar actividades que nos llenen de energía o que nos diviertan. Y por supuesto, acatar todos los protocolos de bioseguridad como el uso de tapabocas o el lavado constante de manos. Recuerde que la salud mental es fundamental para una vida productiva y fructífera, y que si usted no cuida de sí mismo, ¿quién lo hará? Cuando el hombre construye en falsos cimientos, entre más construya, mayor será la ruina. El día de hoy hablarles acerca de la desigualdad social. Para eso fragmentaré mi discurso en dos grandes apartados. Uno de ellos va a ser a nivel internacional y el segundo a nivel nacional, con enfoque al país colombiano. Para finalizar así, sintiendo ante cada uno de ustedes que realmente nosotros nunca hemos construido unos verdaderos cimientos para la equidad social. El mundo siempre ha sido fragmentado por grandes grupos, por quienes poseen alto número de recursos económicos, medianamente recursos económicos, y por quienes poseen una precariedad en sus recursos económicos. Aún así, esto ha ido mejorando a lo largo de la historia, pero no quiere decir que haya sido abolido. Tal es el caso del 2020, que ha aumentado a los diferentes países en la disminución de la equidad social. Como por ejemplo le sucede a Arabia Saudita y a Rusia con el 19% menos de su petróleo, España, quien ha disminuido el 35% en su bolsa central, o simplemente China, quien ha disminuido la exportación de sus diferentes productos. Pero aún así podemos encontrar cifras aún más reales con la población, tales como el 50% de quienes se encuentran en pobreza extrema en América Latina, el 52% de quienes se encuentran perdiendo su trabajo en el 2020 y pueden llegar a estar en pobreza extrema en América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo. Pero para finalizar este apartado quiero manifestar que cuando Martin Luther King, en su discurso I Have Dream, dijo que llegarían pasajes para la equidad social, tal vez nunca han llegado y posiblemente nunca llegarán. En el segundo apartado, que es Colombia, quiero enfatizar en el ámbito laboral y en el ámbito académico, debido a que estos dos han sido los grandes problemas para Colombia. En el ámbito laboral podremos encontrar cifras tales como un 13.2% en disminución en el ámbito laboral independiente, un 9.2% en un ámbito dependiente y un 2.6% en el ámbito general. Según estas cifras, la Organización Internacional del Trabajo, podemos llegar a estar en las peores cifras a lo largo de los últimos 10 años en el desempleo y en la pobreza de Colombia. En el ámbito académico podremos encontrar una desigualdad académica en Bogotá, donde se encuentran situados la mayoría de los estudiantes en unas cifras tales como un 33% de personas de quienes no poseen ni red Wi-Fi ni ningún tipo de internet para conectarse a las clases virtuales, o personas quienes no poseen ni celular o tabletas o computadores para entrar a las mismas. Aún así estamos desestimando a personas quienes no poseen ningún tipo de actividad laboral teniendo menos de 18 años. Para finalizar el apartado de Colombia, quiero manifestar que da muchísima tristeza y nostalgia que Colombia, siendo tan rico en manufactura, infraestructura e incluso inteligencia, esté enfrentando con tan precarias condiciones de sociedad, salud e incluso economía la pandemia del siglo XXI. Y para finalizar este discurso, quiero manifestar que da muchísima tristeza quitarnos la venda hasta ahora el 2020 y darnos de cuenta que nunca hemos sido equitativos, nunca ha existido la equidad social. Pero, ¿qué estás haciendo tú para erradicar la desigualdad social?